Tiene 65 años, es cordobés y es el fundador del Partido Libres del Sur. Actualmente es precandidato a jefe de gobierno por la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias por venir, Humberto Tumini. Vamos a hablar sobre seguridad. A nosotros los jóvenes es un tema que nos preocupa, el hecho de salir a la calle, sobre todo nosotras las mujeres, por miedo a que nos roben o que nos pase algo. ¿Qué propuestas tenés para solucionar esto? Bueno, primero voy a aclarar que soy cordobés, pero vivo hace 28 años en la ciudad de Buenos Aires. O sea, ya casi soy porteño, digamos, ¿no? La seguridad, problema grave, significativo en la ciudad de Buenos Aires, en todo el país, ¿no? Acá el problema principal que tiene la seguridad es que hay 4 fuerzas de seguridad que no coordinan entre sí. Metropolitana, Policía Federal, Prefectura y Gendarmería. Entonces es muy difícil. Yo, por ejemplo, vivo en Caballito. Tengo un mapa que me proveen mis vecinos sobre el delito en Caballito. Eso no existe en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la primera medida para poder abordar la seguridad de la ciudad de Buenos Aires, tiene que haber una sola policía, tiene que ser la metropolitana, tiene que traspasarse los recursos para que exista una sola policía en toda la ciudad. Pero hay que modificar la conducta de esa policía. Porque en la ciudad de Buenos Aires, lo que me transmiten a mí mis vecinos y me transmiten los jóvenes, ¿no es cierto? La metropolitana es igual a la federal. Y en muchos casos, la gente, en lugar de sentirse cuidada, le tiene miedo. Tiene una actitud autoritaria que ha heredado de la federal y de la bonaerense por sus componentes y su concepto, como la construyó el gobierno de Macri. Entonces nosotros tenemos que tener una sola policía en toda la ciudad, pero tiene que ser distinta, tiene que estar bien formada, tiene que cuidar a la gente, no le tiene que producir miedo, no tiene que estar vinculado al delito y a la corrupción, porque hay un montón de situaciones que se producen de inseguridad que tienen el visto bueno y el acuerdo con la policía metropolitana o federal. Entonces hay que hacer otra matriz de policía, particularmente en el respeto a los jóvenes, a los vecinos. No hay que tenerle miedo, tenemos que sentirnos cuidados. Algo que nos toca más a los jóvenes, que es el tema del alcohol. Si bien es un tema social que cada vez está muy aceptado el tema que el alcohol es uno de los pilares ya, digamos, de la sociedad, y es triste decirlo, pero entre los jóvenes cada vez lo vemos más. ¿Cómo podría el Estado puede realmente ayudar a los jóvenes a no empezar a tomar de tan temprana edad, 12, 13 años, ya tomando bebidas alcohólicas? Por supuesto que puede. Miren, el cigarrillo, ¿no es cierto?, fue abordado en un determinado momento con mucha fuerza para que no se consuma. En Estados Unidos y en todos nuestros países, ustedes saben, hay lugares libres de humo, cada vez son más, hay una propaganda explícita en las etiquetas de los cigarrillos, hay publicidad de los daños del cigarrillo. Es decir, el tabaco, que era un drama social y era un drama laboral. ¿Saben la cantidad de gente que tenía problemas laborales porque el tabaco les producía enfermedades, ¿no es cierto? ¿Y a quién beneficiaba? A las grandes tabacaleras. Cuando la sociedad decidió que eso no podía ser así, ¿no es cierto?, atacó el problema del tabaco y bajaron todos los índices de consumo de cigarrillo. Cuando hace unos años atrás, no muchos años atrás, ¿no?, si uno le decía a una persona en un lugar cerrado, yo soy asmático, y si uno le decía, no fume, lo miraba mal, y lo miraba mal lo que la rodeaban. Ahora, toda la gente mira mal al que fuma en un lugar cerrado y se tienen que ir a fumar a la vereda. Yo entro a mi casa y están fumando a la vereda. Con el alcohol pasa lo mismo. El Estado tiene que intervenir directamente con una profusa, fuerte, inteligente campaña que explique a los jóvenes el daño que produce el alcohol. Porque además hay situaciones que no se pueden controlar si no es con conciencia. Cuando los jóvenes van y hacen la previa, ¿no? Van y se juntan y hacen la previa y empiezan a tomar. Y recién salen a las 2 de la mañana. Nosotros, por ejemplo, cuando éramos jóvenes, salíamos a las 10 de la noche. Ahora salen a las 2 de la mañana. ¿Qué hacen? Ustedes saben, se juntan en una casa, hacen la previa. Empiezan a tomar allí. ¿Qué control puede haber sobre eso? El único control, ¿no es cierto?, es que haya conciencia del daño del alcohol en los jóvenes, ¿no? Hay que explicarle, hay que trabajar sobre la familia, hay que trabajar sobre los jóvenes. Si sobre el tabaco se ha podido, fíjense que los índices, ¿no?, de jóvenes que fuman bajó de cerca del 40% al 25%. Eso es muchísima juventud, ¿no es cierto? ¿Y eso qué fue? Prohibiciones, exigencias, no, eso fue publicidad, explicación. Lo mismo hay que hacer con el alcohol. Hay que darle conciencia a la sociedad y particularmente a los jóvenes de los daños que hacen. ¿Hay que poner restricción a los horarios de los boliches? Es un tema complejo,
Porque el joven después sale del boliche, se lo cierran a las 4 de la mañana y se va a las esquinas y sigue tomando en las esquinas. Entonces, en realidad, todo lo que tiene que haber algún nivel de restricciones en toda la vida social, ¿no? Es decir, no es que la sociedad puede hacer lo que se le dé la gana porque termina siendo una anarquía y pisándose los derechos de uno sobre otro. Ahora, las restricciones tienen que ser lo menos posible, tiene que haber educación y tiene que haber un estudio serio que conviene si los jóvenes, por ejemplo, a mí no me disgusta, con toda franqueza, que estén en un lugar cerrado hasta que se haga, si es que se van a quedar hasta que se haga de día, ¿no? Mis hijos suelen volver a ese horario, ¿no es cierto? Que estén en la calle. Es más complejo, es más complejo. Entonces, es un tema, eso de los horarios, que hay que estudiarlo bien, porque nosotros lo que tenemos que perseguir es cómo hacemos para que los jóvenes estén más seguros, estén mejor cuidados, ¿no es cierto? Y no la punición permanentemente sobre tal o cual manifestación. Bueno, respecto a las drogas, nosotros vemos que forma parte cada vez más de nuestra vida cotidiana. Está muy naturalizado el uso de drogas. Queríamos preguntarte tu opinión al respecto y si había alguna manera de controlarlo. Los principales líderes mundiales de todos los terrenos, presidentes, intelectuales, empresarios, han dicho que la política de guerra a las drogas que se inició con Nixon en el mundo fracasó absolutamente, porque justamente la idea era disminuir el consumo y disminuir el comercio. Fracasó. Esto que vos me dices es la manifestación del fracaso. Nadie desconoce, ¿no es cierto?, que hay un aumento en el consumo de drogas, hay un aumento en el comercio de drogas, ¿no es cierto?, y en el caso concreto de la Argentina es absolutamente visible, a punto tal que en algunos lugares hay un Estado dentro del Estado, ¿no es cierto? Entonces, esa política que se ha tomado el problema del consumo de drogas, no como un problema de salud pública, sino como un problema de seguridad, es un fracaso, pero tiene beneficiarios. El consumo de marihuana, yo personalmente, en primer lugar, no estoy de acuerdo con el consumo de droga, como no estoy de acuerdo con el consumo de cigarrillo y no estoy de acuerdo con el consumo excesivo de alcohol. No me parece a mí que la persona tenga que recurrir a eso. Ahora, tampoco me parece que tenga que ser perseguida por eso. Hay que educarla y hay que curarla, no perseguirla. Fíjense ustedes, el consumo de la marihuana, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha hecho Mujica en Uruguay, de legalizar el comercio y de legalizar el consumo de marihuana y eliminar el comercio ilegal de marihuana. El comercio de marihuana es el principal comercio en el mundo de drogas ilícitas. 175.000 millones de dólares mueve ese negocio. No solo están involucrados los narcotraficantes, están involucrados los banqueros y empresarios que lavan el dinero de la droga. Con respecto a la situación actual de la educación porteña, de los colegios, de falta de infraestructura, de chicos que no tienen vacantes, ¿qué solución se le podría dar? Hay que aumentar el presupuesto. El gobierno de Mauricio Macri bajó el presupuesto de educación del 27% al 20,5% en el presupuesto 2015. 7 puntos menos de presupuesto. Y dentro de ese presupuesto hubo una disminución relativa de lo destinado a educación pública con respecto a educación privada. Se destinaba el 85% de educación pública, ahora se destina el 81%. Y se destinaba el 15% en subsidio de la educación privada y ahora se destina el 19%. Es decir, todos esos problemas que vos ves, que son muchos más. Hay un problema que faltan escuelas de doble escolaridad. Hay un problema que los chicos particularmente del sur de la ciudad, tienen que viajar muy lejos en colectivo porque no tienen vacantes y lugares en las escuelas cerca de su casa, como debiera ser. Lo normal es que un chico vaya a 2, 3, 4 cuadras de su casa a la escuela y no tenga que hacer gastos ni perder tiempo y puede dedicarle el resto de sus días, de su horario diario, ¿no es cierto?, o a estudiar o a divertirse. Bueno, eso no sucede Eso es hijo directamente de la baja de presupuesto que ha producido el gobierno del PRO desde que empezó su gobierno hasta la fecha. Llega el momento de egresarnos y lo primero que hacemos nosotros es buscar nuestro primer empleo. Una situación que se vuelve difícil, no solo conseguirlo, sino que sea en condiciones dignas. Son jornadas muy largas y los sueldos son muy baratos. ¿Qué medidas se pueden hacer al respecto? El primer problema es que hay una parte significativa de los chicos de la edad de ustedes que no egresan, ¿no es cierto? Eso motiva, en la Ciudad de Buenos Aires, entre los 15 y los 29 años, hay 600.000 personas, ¿no? O sea, en condiciones relativas de trabajar. Hay una parte que no trabaja porque van al colegio y otras que van a la universidad o sus padres las mantienen. Ahora, de esa totalidad, ¿no?, hay 76.000 que están desocupados, hay 80.000
que están subocupados, o sea, que trabajan menos de lo que quieren, ¿no? Y hay cerca de 100.000 que tienen trabajo precario, es decir, no tienen aporte jubilatorio, no tienen obra social, no tienen vacaciones. Esa es la realidad. Más del 50% de los jóvenes de esta ciudad tienen problemas laborales y problemas de empleo. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Ahora bien, en ese contexto hay dos problemas severos. Uno es la educación. En un mercado que se ha vuelto crecientemente demandante de conocimiento, ¿no es cierto? El que no tiene la secundaria hecha tiene dificultades de empleo. Por ejemplo, hay un 49% de los jóvenes que son humildes en la ciudad de Buenos Aires que no tiene terminada la secundaria, el 49%, solo el 10% entre los jóvenes que tienen más recursos. Entonces, esos jóvenes ya de entrada tienen problemas para entrar y trabajar aunque haya empleo. Hablamos de los hospitales, del estado de la salud pública porteña, en el sentido de que llamás a un hospital, pedís un turno por tener una urgencia, un dolor, y te dicen, bueno, tenés un turno de acá 4 meses, venite mañana a 5 de la mañana que te lo damos, falta de insumos. ¿Hay una solución a todo esto? Hay que aumentar el presupuesto, porque hay ciudades como Rosario que tienen una salud de excelencia, que no tienen este tipo de situaciones. Wiener, cuando fue intendente de Rosario, hizo una salud de excelencia. Ahora, ¿qué gasta del presupuesto de la ciudad en salud pública? El 25%. ¿Qué hizo Macri? Acá el presupuesto cuando él llegó era el 23%. Ahora es el 18,5%. Ahora es el 18,5%. Entonces, al restringirse los gastos en la salud, se deteriora. No ha terminado el hospital de Villalguano, ¿no? Ya lo quiso inaugurar como 3 veces y no lo terminó. Fíjense ustedes que la salud pública en Buenos Aires no la usa toda la ciudadanía, la usa más o menos el 20%. El resto usa obra social o prepaga. Ahora, en Lugano y en Soldati, el 80% utiliza la salud pública. No tienen hospital. En la Comuna 8 no hay un hospital. Y el hospital que Macri tendría que haber terminado no lo terminó. Ahora, ¿por qué es eso? Porque no le preocupa la salud pública y baja los gastos. Por ejemplo, ¿no? El otro gran drama de la salud pública son los medicamentos. Ustedes vieron lo que cuestan los medicamentos, ¿no? El que tiene que ir al hospital público no tiene el descuento de la obra social ni el descuento de la prepaga, lo tiene que pagar, ¿no es cierto? Bueno, ha habido infinidad de propuestas y proyectos para que la ciudad de Buenos Aires produzca medicamentos, el Estado produzca medicamentos a bajo costo, porque ahora producir genéricos, hay tecnología, hay conocimiento y es a bajo costo. Y Macri se negó sistemáticamente. Rosario produce medicamentos, el Estado produce medicamentos y abastece a la salud pública. Entonces Macri se ha negado sistemáticamente. ¿Por qué? Porque tiene un acuerdo con los grandes laboratorios. Entonces, el que usa la salud pública, que es el que menos tiene que pagar el medicamento más caro que el que tiene obra social. Medio ambiente. ¿Qué propuestas hay para continuar con las políticas que hay actualmente o qué debería cambiarse respecto a esto? El medio ambiente en la ciudad de Buenos Aires tiene dos problemas. El principal problema son los espacios verdes, ¿no? Porque esta es una ciudad inundada de vehículos, ¿no? No sé si ustedes saben que en la ciudad de Buenos Aires los porteños tienen 600.000 autos, pero entran todos los días de la provincia de Buenos Aires a la ciudad 1.300.000 autos, porque como el servicio público de transporte es muy deficiente, la gente recurre al auto. Por eso es el escándalo de tránsito que ustedes ven. Ahora, el auto contamina inevitablemente, ¿no es cierto? Entonces, aparte de mejorar el transporte, ¿cuál es la otra gran solución? Tener espacios verdes. La ciudad de Buenos Aires tiene 6 metros cuadrados por habitante de espacios verdes. Las Naciones Unidas dicen que una ciudad de esta dimensión tiene que tener entre 10 y 15 metros cuadrados, o sea, tiene menos de la mitad, por el tipo de construcción que le fueron haciendo gobierno tras gobierno, ¿no es cierto? Y particularmente el gobierno de Mauricio Macri. Somos la 9ª ciudad sobre 10 en Latinoamérica, la anteúltima. El Distrito Federal de México, Montevideo, Río de Janeiro, Santiago de Chile están arriba nuestro. Solamente Lima está abajo nuestro en espacios verdes. 6 metros cuadrados. Cada vez que aparece un negocio en un espacio verde, priorizan el negocio. En 5 puntos, 5 razones, ¿cuáles serían por las cuales los porteños tendremos que votarte? En primer lugar, porque nosotros expresamos las ideas progresistas en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Las ideas progresistas son un concepto de cómo debe ser una sociedad, de cómo debe ser un país, ¿no? Nosotros tenemos 2 banderas principales, la decencia y la equidad social. Y nosotros expresamos objetivamente
esas banderas en la ciudad de Buenos Aires. En segundo lugar, porque yo quiero hacer una ciudad equitativa, no una ciudad de 2 pisos, como la que tiene Macri, ¿no? Una ciudad donde en líneas generales e independiente de la clase social a la cual uno pertenezca, se pueda vivir aceptablemente bien. Y esta es una ciudad rica, y puede hacer eso. En tercer lugar, una ciudad más amigable. Yo le escuchaba hoy a Gabriela Cerruti, a Gabriela Michetti, me va a retar Cerruti si cree que hablo de ella, a Gabriela Michetti en un reportaje que hizo delante mío, diciendo que ella quería hacer una ciudad más amigable, más cercana, ¿no? Hace 8 años que están en el gobierno, hace 8 años, ¿no es cierto? ¿Qué han hecho en esos 8 años? Por ejemplo, ¿qué han hecho para que renazcan los barrios de la ciudad de Buenos Aires? ¿No? Yo haría renacer la vida en los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Cuarta razón, ¿no? Jerarquizaría la problemática de la mujer en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La problemática de la mujer en la ciudad de Buenos Aires es muy aguda. Aiza Rizzo denunció el acoso social hace poquito, esa niña que puso un video que se viralizó, que la acosaron en la puerta de su casa. A los 2 o 3 días mataron a una muchacha que se acaba de recibir de pediatra, el novio apuñalada en Puerto Madero. Y a los 2 o 3 días salió un informe en el diario Clarín que dice que 2 de cada 10 mujeres son golpeadas en su casa en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esa es una de las tantas problemáticas que tiene la mujer. En quinto lugar, porque tomaría problemáticas nacionales bien urticantes, pero que tienen que ver con la ciudad de Buenos Aires. Yo apoyaría el proyecto de Victoria Donda de legalización del consumo de marihuana, para que se apruebe en el orden nacional, porque es una problemática nacional, y también en la ciudad de Buenos Aires. Y también apoyaría y haría fuerza para que salga el proyecto para que el aborto en la mujer sea legal, seguro y gratuito, porque hay 500.000 abortos por año en la Argentina, es una hipocresía ignorarlo. Principal causa de muerte femenina en el país, 23% de las madres que mueren es por abortos clandestinos e inseguros, y miles de mujeres más quedan con daños de por vida. Es una hipocresía que no hagamos al igual que todas las sociedades socialmente desarrolladas, porque todas las sociedades socialmente desarrolladas de Europa, de Estados Unidos y de Latinoamérica tienen el aborto legal, seguro y gratuito. Todas esas cosas son las razones por las cuales interpreto yo, el mío es un voto inteligente, un voto válido para hacer una ciudad y una Argentina mejor. Muchísimas gracias por venir. No, a ustedes, por favor, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes. Me encanta que me hagan una nota. Se le voy a contar a mi nieta.